Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de identidades trigonométricas aquí en ayudinga.com. Bien, en el día de hoy ya hemos avanzado bastante en este tema, así que vamos directo al grano y tenemos los siguientes dos problemas. ¿Qué nos dicen? El primero me dice seno del ángulo más coseno del ángulo entre seno del ángulo menos coseno del ángulo menos seno del ángulo entre coseno del ángulo es igual a la secante del ángulo por la cosecante del ángulo. Bien. Muchos se preguntarán, como les comentaba en videos anteriores, ok, comencemos por el lado que tiene toda esa tangente, toda esa secante, toda esa cosecante, todas esas funciones extrañas que no son ni seno ni coseno. Pues bien, pero ¿qué pasa en este lado? Si yo me voy a comenzar por el lado que tiene la secante y la cosecante, o sea, el lado derecho, probablemente se me haga sumamente difícil llegar a las respuestas que yo quiero acá. Que aunque no es imposible, se nos va a hacer un poquito complicado. Así que es más recomendable desarrollar la resta de fracciones de diferente denominador que tengo en lo que es el lado derecho, el lado izquierdo de esta operación. Así que vamos a encontrar el mínimo común múltiplo a estas dos fracciones. Entre seno y coseno, el mínimo común múltiplo sería el siguiente. Vamos a poner la barra fraccionaria. Sería seno del ángulo, coseno del ángulo. Y ahora dividimos este mínimo común múltiplo entre cada uno de estos dos denominadores. Vamos a dividirlo entre seno del ángulo. Seno del ángulo por coseno del ángulo entre seno del ángulo me va a dar coseno del ángulo. Y eso lo multiplicamos por la expresión que está arriba. Pero no lo multipliquemos todavía. Dejémoslo expresado únicamente. Coseno del ángulo, abro paréntesis, seno del ángulo más coseno del ángulo. Menos, vamos, que no se nos olvide el negativo, eso es muy importante. Dividimos ahora seno del ángulo coseno por coseno del ángulo entre coseno del ángulo. Eso me dará seno del ángulo. Abrimos paréntesis nuevamente, coseno del ángulo menos seno del ángulo. Esto es igual a la secante del ángulo por la cosecante del ángulo. Ahora fácilmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, no nos compliquemos tanto la vida, así que vamos directamente a resolver estas pequeñas operaciones, estas multiplicaciones que tenemos por acá. Vamos a multiplicar coseno del ángulo por seno del ángulo. Eso me da coseno del ángulo por seno del ángulo. Y ahora multipliquemos coseno del ángulo por coseno del ángulo. Eso me da positivo coseno cuadrado del ángulo. Vamos ahora por acá. Que no se nos olvide este signo negativo que tenemos por acá, porque ahí se van a dar cuenta. Vamos ahora. Menos seno del ángulo por coseno del ángulo me da negativo seno del ángulo por coseno del ángulo. No se olvide el ángulo. Ahora multiplicamos menos seno del ángulo por menos seno del ángulo. Aunque no lo crean, aquí vuelve y traba la ley de los signos, que no se nos olvide. Me quedaría positivo, porque negativo por negativo me da positivo. Así que me queda positivo seno cuadrado del ángulo. Esto es igual a la secante del ángulo por la cosecante del ángulo. Esto dividido entre, como ya conocemos, vamos a hacer esta barra de nuevo. Como ya conocemos nuestro mínimo común múltiplo, seno del ángulo, coseno del ángulo. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a ver qué términos podemos simplificar. Esto que yo tengo por acá, este coseno del ángulo por seno del ángulo, es que yo lo tengo también expresado como negativo. Tal vez expresado al revés. Pero recordemos que en lo que es la resta o la multiplicación que tenemos por acá, el orden de los factores nunca va a alterar el producto. Así que esto que está por acá se simplifica. Simplifiquémoslos. Simplificación, simplificación, simplificación. Bien, perfecto. ¿Y qué me queda en la parte de arriba? Me queda lo siguiente. Coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo entre seno del ángulo por coseno del ángulo. Esto es igual a la secante del ángulo por la cosecante del ángulo. Ahora muchos se preguntarán, ok, ya llegué hasta acá. ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? Volvemos a conocer, volvemos a toparnos con nuestras amigas identidades pitagóricas. ¿Por qué? Porque yo tengo una identidad pitagórica que me dice que coseno al cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo es igual a 1, así que reemplazo ese valor. Me quedaría 1 sobre seno del ángulo por coseno del ángulo. Esto es igual a la secante del ángulo por la cosecante del ángulo. Y aquí llegamos a nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque yo sé que 1 sobre seno del ángulo es la cosecante. Eso se da por identidad recíproca. Y 1 sobre el coseno del ángulo vendría siendo la secante. Así que únicamente me queda que expresado, por así decirlo, no en el mismo orden que tenemos por acá. Pero como ya les comenté en la multiplicación, el orden de los factores nunca alterará el producto. Entonces me queda secante del ángulo por cosecante del ángulo. Esto es igual a secante del ángulo por cosecante del ángulo. Y vieron, resolvimos este problema que parecía
absurdamente largo, pero para la bajada no fue nada de largo. Vamos con el siguiente problema, que también pareciese cómo lo podíamos resolver. Pareciese un poquito complicado, pero no nos complicamos la existencia. Bien, muchos se preguntarán ahora, ¿qué lado puedo resolver? Ah, ok, yo voy a resolver como siempre, como hemos visto, el lado izquierdo. No. ¿Por qué no resolveremos el lado izquierdo? Pues fácil, se los comentaré directamente. En el lado izquierdo, lo más probable es que si procedamos a resolverlo, suframos un pequeño colapso nervioso en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque se nos hará sumamente complicado trabajar con todas estas brujerías que tenemos por acá para llegar a esta respuesta que queremos, que tangente al ángulo menos cotangente al ángulo. Así que lo que podemos hacer es convertir toda esta tangente y todas estas cotangentes a funciones de seno y coseno para que se nos haga muchísimo más fácil trabajarlas. Así que vamos a comenzar por el lado derecho. Entonces me queda 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo sobre seno del ángulo por coseno del ángulo. Esto vendría siendo igual, ok. Sabemos por identidad de cociente que la tangente está dada por la división del seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, menos la cotangente, que de igual manera sabemos que está dado por identidad de cociente por la división del coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Entonces me queda, vamos al siguiente paso, 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo entre seno del ángulo por coseno del ángulo. Esto vendría siendo igual. que tenemos de este lado? Pues una de estas fracciones con diferente denominador, a la cual le vamos a buscar el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo en este caso sería coseno del ángulo, seno del ángulo. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahora? Dividamos este mínimo común múltiplo entre cada uno de estos denominadores. Vamos a comenzar con la primera. Coseno del ángulo por seno del ángulo entre coseno del ángulo me da seno del ángulo. Multiplicado por seno del ángulo me da seno cuadrado del ángulo. Vamos con la siguiente. Que no se nos olvide este signo negativo, por favor. Ok. Coseno del ángulo por seno del ángulo entre seno del ángulo me da, en este caso, coseno del ángulo. Multiplicado por coseno del ángulo me da coseno cuadrado del ángulo. Vamos ahora al siguiente paso. 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo sobre seno del ángulo por coseno del ángulo. Muchos se preguntarán, ¿qué podemos hacer arriba? Ah, podemos aplicar nuevamente esa identidad pitagórica. No. ¿Por qué? Porque la identidad pitagórica se da cuando el signo positivo está entre los dos, no cuando hay negativo. Pero vamos a ver a qué queremos llegar. Ya tenemos la respuesta en el denominador de lo que queremos llegar. Porque como ya les comenté, esto coseno del ángulo por seno del ángulo, yo lo puedo ordenar para que me dé seno del ángulo por coseno del ángulo, que es el mismo denominador que yo tengo en mi respuesta a la que yo quiero llegar. Pero en la parte de arriba yo tengo algo interesante. Porque yo sé por identidad pitagórica, como ya les comenté, que el coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Bien, perfecto. Pero en este caso yo veo que la respuesta en el numerador, a la fracción que la que yo quiero llegar, está en términos de coseno en la parte de arriba. Así que, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo convertir este seno cuadrado del ángulo. ¿Qué tal si lo convierto a coseno? ¿Y cómo lo hago? Pues despejando la identidad pitagórica que ya conozco. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Convertámonos seno cuadrado del ángulo. Vendría siendo igual a 1 menos el coseno cuadrado del ángulo que está sumando, pasa para este lado restando. Coseno cuadrado del ángulo. Así que podemos proceder a reemplazarlo en esta fracción, en esta operación, quedándome de la siguiente manera. 1 menos coseno cuadrado del ángulo menos coseno cuadrado del ángulo. Reordenemos la parte de abajo, seno del ángulo por coseno del ángulo. Ah, pero todavía no hemos llegado a nuestra respuesta. Sí hemos llegado a nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una suma, una resta, en este caso de términos semejantes. Y menos 1 me da menos 2. Entonces me queda 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo sobre seno del ángulo por coseno del ángulo. Esto vendría siendo igual a 1 menos 2 coseno cuadrado del ángulo sobre seno del ángulo por coseno del ángulo. Vieron que ya resolvimos estos dos problemas. Parecían largos, pero en realidad a veces, como les comenté, los problemas más largos son los que más fácil se resuelven. Bueno, con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario o con cualquier sugerencia, déjenoslas por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web
ayudinga.com. También les dejaremos nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que buenos saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.